bueno, tenemos un colega nuevo de Bolivia, que es el doctor Juan Carlos Arroyo, que es vicerrector de una universidad boliviana. Así que, bueno, vamos a esperar un ratito más que se vayan sumando. Hoy no voy a hacer ninguna intervención en particular, los que sí les voy a compartir una presentación que acabo de hacer recién en el campus virtual de la UNR en el marco del CIET. Así que bueno, les voy a compartir ese PowerPoint para que ustedes puedan analizarlo. Creo que te referías a esa disertación recién. Estoy un poco afónica, por eso voy a tratar de evitar hablar. Les voy a dar la palabra a mis compañeras. Sebastián nos va a compartir ese PowerPoint. El tema fue el vínculo docente-estudiantes y el tema que me pidieron que desarrollara es la formación docente de tutores virtuales en el paradigma afectivo e inclusivo, tanto para entornos virtuales como bimodales. Así que como hoy nuestras compañeras que acá las voy a dejar presentar, bueno, a Carolina López la conozco muchísimo, fue mi colega, viajamos juntas y estuvimos trabajando en el TEC de Monterrey, en el campus virtual del TEC de Monterrey. Tuvimos una muy rica experiencia y ahí nos unió una gran amistad. Ella es la directora de educación a distancia de la Universidad de San Pablo, Tucumán. Y bueno, está Ana Torres, su compañera, que es la coordinadora pedagógica. Así que los dejo en compañía de Carolina. Muchas gracias, Susana. Bueno, te agradezco el espacio, que la escucha a los compañeros, a las compañeras, y más que una disertación, queríamos compartir algunas ideas que nos inquietaba con mi colega Ana Clara. Yo me quiero presentar, primero soy Carolina López Flores, soy abogada, así que, o sea, mi formación de grado es el derecho. Por supuesto, después estudié la formación pedagógica, salvando las distancias con mi compañera que estudió Ciencias de la Educación, que somos jóvenes también, que nos falta mucho por estudiar. Yo le escuchaba hace rato a Susana, bueno, en el campus de la UNR, y yo decía, todo lo que me falta por estudiar todavía y seguir leyendo, era impresionante. Así que, bueno, soy abogada, yo trabajo en la gestión de una universidad que es privada, no religiosa. Ya van a ser 11 años que trabajo en la gestión universitaria, o sea, empecé muy joven también como mi compañera Ana Clara. Soy profesora además de derecho, especialmente de derechos humanos, y me dedico además a la gestión ahora en lo que fue formar y estructurar nuestro sistema de educación a distancia. Como ustedes saben, esto es obligatorio. Primero se lo presentó de manera voluntaria para las universidades y ahora ya es casi obligatorio que todas las universidades tengan validado su CIET para poder dictar carreras a distancia, ya sean de grado, de posgrado, ¿no? Por ahora las convocatorias se denominan voluntarias, pero se entiende que tienen que tener validado su CIET. Bueno, es que nosotros hemos desarrollado ya el CIET, ya nos ha validado el CIET, así que estamos en etapa de desarrollo de carreras. Estamos, o sea, acaba de nacer ya nuestro hijo, hijo, hija, hije, nos falta todavía un montón. Estamos empezando recién con lo que va a ser una institución que estimamos va a ser centenaria, como muchísimas universidades. Yo personalmente vi cuando esta universidad se empezó a desarrollar, vi cuando se fundó, así que, bueno, un poco estamos poniendo ahí las piedras basales de lo que son las universidades.
Bueno, Ana Clara es profesora de Ciencias de la Educación, también está estudiando su posgrado, ambas estudiamos acá. Ninguna de las dos es tucumana, así que aunque vivimos en Tucumán, ninguna de las dos es tucumana. Yo soy de Orán, de Salta, y Ana Clara es santafesina, así que es portada de ahí, Susana, es portada de Santa Fe. ¡Qué bueno! De San Lorenzo. Yo de la frontera con Bolivia, Ana Clara ahí de Santa Fe. Bueno, un poco para presentar la temática de hoy, voy a pasar a compartir la pantalla. ¿Sí? Voy a apagar mi cámara porque va más rápido. Ahí. Y la idea que pensamos con Ana Clara para compartir cuáles eran las ideas que nos habían inquietado durante este tiempo que vamos de cuarentena y de pandemia. Ahí se está cargando. Ahí se está cargando. Quisimos sintetizar esto, hicimos una síntesis con nuestra presentación. Acá lo vamos a poner. En medio de esta historia del coronavirus, y entre que conversábamos con Susana ya por diciembre, Susana me felicitaba, qué bueno, Carolina, vas a ser la directora de educación a distancia, allá por diciembre, pre-Navidad. En marzo se declara la pandemia, y yo recién estaba ocupando mi oficina, con lo cual era un caos total, porque había que poner en marcha un sistema de educación remota en menos de 2 semanas. Pudimos hacerlo, jamás suspendimos clases ni exámenes, y a la par teníamos que desarrollar el sistema de educación a distancia de la universidad. Pudimos hacerlo con éxito, podríamos decir, entre comillas, por supuesto, porque todavía no terminamos de hacer las evaluaciones totales de lo que fue el trabajo del primer semestre. Iniciaba la pandemia, podríamos decir, con sus efectos acá, en América, y veíamos estos titulares que a mí me llamaban la atención como abogada, pero además como amante de la filosofía, que circule en los medios de comunicación análisis filosóficos sobre lo que estaba pasando, ¿no? Y un poco conversábamos con los profesores, con los colegas, qué mal que debemos estar para que tengamos que los titulares de los diarios sean filosofía, o sea, qué mal y qué bien, en parte porque no había explicación a qué estaba sucediendo en las sociedades y qué iba a suceder con las sociedades, con las personas, con los sistemas a partir de esto que nosotros mirábamos como muy alejado en Europa, en Asia, ¿no? Qué es lo que sucedía en los países como Italia, España, que se suspendían, decíamos, las fiestas de fin de año, qué iba a pasar con las clases, y un montón de situaciones que las mirábamos como alejados, las mirábamos desde afuera, ¿no? De pronto, bueno, empezaron a surgir las publicaciones, a circular esto en los medios de comunicación, cuáles eran las teorías, por ejemplo, de Barico, dando una respuesta diciendo, bueno, nos tenemos que preparar porque en los próximos 50 años van a tener esta dinámica, ¿no? Disruptiva, sorpresiva, inestable. Bueno, analizando esto de qué tipo de sociedades y de personas íbamos a ver después de esta pandemia o durante esta pandemia, un individualismo más exacerbado. ¿Qué iba a pasar, por ejemplo, bueno, acá con los filósofos, Zizek, que ya mi compañera que va a plantear un poco también, o con el filósofo surcoreano, y después un montón de ideas que empezaban a circular desde la filosofía para enriquecer, por supuesto, pero realmente era como una pauta de alarma, porque no podíamos, o sea, la filosofía venía a ser la herramienta para comprender esto que nos estaba pasando. Y los profesores teníamos que usar estas herramientas, yo como profesora, por ejemplo, para iniciar mis clases, en el mes de marzo, que lo que hicimos fue abordar con esto. Y justo en esa época también, yo estaba finalizando un curso en México, vía virtual, sobre la enseñanza del derecho, de manera virtual, ¿no?
Con lo cual, una de las consignas era ver esta película, que yo se las recomiendo, si se ve acá, se llama, bueno, el jugador tiene varios traducciones, Ready Player One, que es una película distópica, no sé si alguien la vio, si no se las recomiendo, si tenemos tiempo después, yo les comparto ahí los enlaces por el chat, que es una película dirigida por Steven Spielberg del año 2018 y que está situada en una sociedad totalmente distópica, ¿no? Del año 2045. Y bueno, un poco los profesores cuando nos dieron esta actividad, que no entendíamos mucho qué tenía que ver esta película con el derecho, y bueno, la consigna era, vean la película y proyecten los futuros conflictos sociales y jurídicos que pueden surgir a partir de estas escenas que se ven tan reales en esta película. ¿Qué pasaba? Que la película habla de una sociedad del año 2045 absolutamente virtual, donde el paraíso y la construcción colectiva se da en lo virtual, porque el mundo real es invivible, diríamos, todo se puede vivir, pero también es inviable. Con lo cual una forma de ser, a través de Avatar, por ejemplo, de estudiar, de trabajar, se da en el mundo de lo virtual. Y resulta que para el 2045 en realidad faltan 25 años, que en términos de tecnología, 25 años se pueden traducir en 10 años como máximo, pero fácilmente se puede acortar. Y la única forma de vivir y de conectarse con otras personas es a través de un paraíso que no tiene tiempo, que no tiene que los códigos de la vida real, y a través de una realidad totalmente virtual. Por supuesto, yo entregué mi tarea y dije, bueno, hasta el 2045 no veré nada de esto. Error, porque empezábamos marzo y sucedía toda la historia de la pandemia. Bueno, Ana Clara, acá nos planteamos con Ana Clara estas preguntas, ¿no, Ana Clara? A ver. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos y a todos. Para mí es un honor la invitación a participar de estos diálogos. Me hubiera gustado participar en otros encuentros o estar también en un futuro, pero por cuestiones de trabajo no lo puedo hacer. Pero bueno, Carolina a mí es muy solidaria, muy generosa en su profesión, así que además de abrirme las puertas de la universidad, me abre las puertas de experiencias como esta que agradezco mucho, así que gracias, profe Susana, también. Y bueno, justamente nosotros preguntábamos, ¿cómo arrancamos, cómo iniciamos una propuesta como la de hoy? Sin duda las preguntas son lo que nos abre al pensar, nos interpela, y este debate filosófico que veníamos siguiendo, que no es nuevo, ¿no? Entre el esloveno Zizek y surcoreano radicado en Berlín, Byung-Chul Han, veníamos leyendo, y sus miradas, ¿no? Del postcapitalismo que estamos construyendo ya venían siendo enfrentadas desde antes. Y cuando ocurre todo lo que está pasando y todos nos vemos irrumpidos en nuestra cotidianidad y nuestras profesiones también, ellos también plantean discursos en pleno debate, y ahí es donde decíamos, bueno, ¿será que lo que se viene tiene más el lado, la mirada de Zizek, que se han desestructurado ya no va a haber estabilidad, ¿no? de las estructuras del libre mercado global, de los populismos nacionales, y que la humanidad va a reaccionar frente a eso de manera solidaria, colaborativa, afianzando, digamos, los vínculos, o la mirada de Byung-Chul Han de, en realidad, una vez que pase todo esto, vamos a volver al estado original, y mientras tanto, en realidad se fortalecen situaciones de individualismo, de aislamiento, de preocuparse por la propia supervivencia, ¿no? Y que él dice, bueno, que el virus por sí solo, en sí mismo, no va a colapsar el capitalismo, lo que conocemos, las estructuras sociales, políticas, económicas hoy. Y llevábamos eso, decimos, bueno, ¿y el sistema educativo y en Argentina cómo va a ser todo esto, los docentes y los estudiantes post pandemia? ¿Qué tanto esto nos está movilizando, nos está irrumpiendo, nos está interpelando, que va a perdurar y permanecer en el después, ¿no? Y esto de la nueva normalidad o no llevada a estructuras
escolares y escolarizadas que llevan siglos inmutables, al menos en lo más, ¿no?, estructural. Y bueno, nos hacemos preguntas como estas: ¿cómo será la humanidad post-pandemia? ¿Mejor, igual o peor? ¿El atravesamiento del virus en los vínculos sociales perdurará, ¿no?, esto del aislamiento, del distanciamiento social? ¿La educación será mejor, igual o peor que antes de la pandemia? ¿Y qué indicadores vamos a usar para analizar algo así? Y si somos capaces de tolerar la incerteza, la incertidumbre y las plenas indefiniciones que esto genera, porque seguimos sin saber el hasta cuándo, ¿no? Que muchos nos preguntamos: ¿cuándo vuelven las clases? ¿Cuándo vuelven las clases? Hablando de los medios de comunicación, es un zócalo que no hay día que no se pregunte. Entonces, ¿cómo la educación es tan importante para las sociedades que estamos tan movilizados por cuándo vamos a volver? Y cuando volvamos, ¿van a ser igual que las conocíamos? ¿O están dadas las condiciones para generar algo nuevo? ¿Y cómo, no? ¿O vamos a seguir así virtual hasta que realmente podamos volver a la vieja normalidad? Y bueno, y si las cosas cambian, ¿seremos capaces de vivir y educar, ¿no?, en ese contexto de pleno cambio? Eran preguntas que nos hacíamos. Ahí seguimos, Caro. Y acá les queríamos leer un poema que nosotras, también Caro me invitó a escribir con ella un documento, y con la señora fundadora de nuestra universidad, que va a ser publicado, y les había hecho el aporte de este poema que voy a leer, si les parece. Cuasi insondable, a priori incognoscible, como boca feroz te presentas, oscuro y sin fondo, voraz. Me achicas, me turbas, me haces dudar. Los pasos seguros quedaron atrás, sobre cuerdas raquíticas camino. ¿Dónde está el fondo? Había olvidado caminar en la niebla. Amnesia al valor del precipicio. Fluido veloz, dinamia por mis venas. Soy niño parido del río, soy otro a partir del abismo. Es del autor Abel Pérez Rojas, y surge de un documento elaborado este año por una especialista, Silvana Viñale, de la Universidad Juan Agustín Maza, que escribe un documento utilizando esas tres figuras: el abismo, el río y el niño. Por eso da lugar a esta obra literaria que nos movilizó. Voy a contarles un poquito. Ella hace un ejercicio de pensamiento crítico, de sospecha, dice ella, sobre la pedagogía de la totalidad, le llama, lo que nosotros estudiamos como la pedagogía tradicional, ¿no? Que entiende al saber como la verdad, ¿no? Totalizadora la mirada. Y dice, bueno, lo que está surgiendo es una pedagogía de la incertidumbre. ¿Y qué base tiene esta pedagogía de la incertidumbre? Asociar el saber no con la verdad, sino con la experiencia. Y ahí trae estas tres figuras. La del abismo, entendido como una ruptura, una discontinuidad, que, bueno, implica falta de certezas, y que genera en la persona vértigo, ¿no? Estar sin control frente a eso, y no saber qué hay allá abajo, ¿no? Quizás hay peligro, es la pregunta. No es una certeza tampoco, ni siquiera el peligro en sí mismo. Y dice ella, bueno, si nos aventuramos, si nos animamos a atravesar, a transitar, porque en realidad no nos queda otra, este abismo y lanzarnos y vivirlo, necesariamente se da una transformación. Algún tipo de transformación se da, y ahí, bueno, nos asocia con la idea del río, que lo podemos traer desde Heráclito en adelante, que lo entendemos como el movimiento, lo que fluye, lo dinámico, y saber que el abismo, dice ella, en realidad es el otro, es la alteridad, la otredad, lo que uno no conoce, lo diferente, y que entonces le genera todas esas sensaciones. Cuando nos animamos a transformarnos, generamos encuentro con esa otredad, nos apropiamos de lo que podemos, y nosotros mismos en ese encuentro nos regeneramos, nos reconstruimos. Y así, dice ella, nace un niño, ¿no? Que es la tercera figura, no en el sentido de la edad cronológica, sino esto del concepto niño como algo que implica novedad y que implica crear sentidos, ¿no? Dice ella, bueno, cuando un niño adquiere el lenguaje, creando sentidos de su contexto, del mundo, apalabrándolo, eso es lo que tenemos que volver a hacer. Volver a nombrar, renombrar lo que nos está pasando. Ahí ella nos invita a narrar y a narrarnos, ¿no? Todo esto que estamos transitando para poder vivir la incertidumbre.
Y ahí planteamos algunos ítems cara en la siguiente diapo, que tenían que ver con esto, ¿no? Bueno, el sistema educativo sin duda está transitando, a partir de la pandemia entendida como abismo, si se quiere, transformaciones de distinto tipo, desde la gestión, que es y lo pedagógico, que es lo que nosotras dos manejamos, estuvimos analizando mucho, y en lo universitario, puntualmente, también estudiando cómo otras universidades han hecho frente a estas situaciones, y cómo aún para todos y todas, no importa si tenés muchos años de docencia, pocos, si sos más grande, más joven, si sos de acá o de allá, a todos nos está complicando, podemos decir así, es una situación muy compleja, cómo dar continuidad pedagógica, porque eso es lo que pretendemos, en un momento de pura discontinuidad, ¿no? Y de también no saber el futuro. Y bueno, y decíamos, bueno, el sistema educativo tiende a normalizar siempre todo, ¿no? Pero algo tan movilizante, interpelante como lo que está pasando, ¿lo podrá normalizar? Y hasta ahí llego por ahora. Así que, Caro. Bien. Sí, además, había una pregunta ahí con la cuestión de la normalidad y, bueno, como unas palabras que están de moda ahora, entre comillas, moda, que también nos preguntábamos con los profesores, bueno, con Ana Clara recién, ¿qué estaremos normalizando que no nos damos cuenta? Porque seguramente en un par de meses o años, algo estaremos normalizando ahora, lo veremos después, y resulta que no estaba tan bueno esto que habíamos normalizado, que nos habíamos hecho carne en este tiempo de pandemia, y que nos parecía, por supuesto, como positivo. Así que eso es como un registro cotidiano que constantemente que lo estamos haciendo, inclusive en nuestro puesto laboral, ¿no? ¿Qué más nos enseña esta incertidumbre como institución, como universidad? Que nos toca desmontar, revisar y reconstruir, como muchas otras instituciones, sus planificaciones académicas. Cada carrera ha tenido que revisar su planificación, los temas que íbamos a trabajar este año, las prácticas profesionales, se suspendieron. Entonces, cada práctica, cada actividad que teníamos pensada para este año se han tenido que reprogramar, revisar, inclusive algunas, las que se pudieron realizar, y volver a reconstruirse. Los programas de desarrollo institucional, las proyecciones de trabajo, todos los planes de trabajo 2021, ¿no? Ya pensando en que el semestre que viene también está afectado, con lo cual no estamos hablando solo de un año, estamos hablando de un impacto mínimo de 2 años. Los estudios sobre esto nos lleva a pensar cómo estamos abordando los nuevos perfiles profesionales para estas carreras que se están diseñando en este momento. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en el diseño de nuevas carreras, pero pensando en una sociedad que ya no va a ser como la conocimos en diciembre del año pasado, ni desde lo comercial, ni desde lo económico, ni siquiera desde lo social, desde lo político. No quedó para nosotros en pie las bases de los perfiles profesionales, con lo cual tenemos que revisar, es un mandato interno desde lo institucional, cómo pensamos estos perfiles profesionales y las carreras que estamos desarrollando y que vamos a desarrollar. Los materiales de estudio, los currículos educativos en el sentido más amplio de currículum y también en el sentido más específico. Los materiales de estudio, claramente, entre otras cosas, también. Y, bueno, hay unos conceptos que hace rato los comentaba Susana, bueno, con su disertación en el campus virtual de la UNR, que nos sirve también para esta etapa, ¿no? De pensar qué formas de estar presentes diferentes a las que conocíamos estamos utilizando ahora. Porque claramente las formas de estar presentes que nosotros conocíamos, que nos gustaban muchísimo, esa de estar cara a cara, con 60 estudiantes. Yo estudié, por ejemplo, en una universidad pública, donde la comisión más pequeña de primer año éramos 300 alumnos,
en un anfiteatro, venían compañeros de todas partes del norte de Argentina. Nunca más. No tenemos la certeza, pero claramente por ahora nunca más podremos estar reunidos esa cantidad de personas en un aula. Y me acuerdo, por ejemplo, las materias, ya cuando uno está por recibirse ya de abogado, en materia de cuarto, quinto año, éramos 60 personas entrando en un departamento tipo muy pequeño, monoambiente, sentados en el piso, escuchando al profesor, apilados uno al lado del otro, por ejemplo, copiando lo que escribió el compañero, haciendo las preguntas. Esa dinámica de ese espacio y esa forma también de estudiar con los compañeros y con los profesores cambió también. Con lo cual, muchas situaciones que de esas formas de estar presente ya no van a existir y la vamos a tener que pensar. ¿Qué nueva forma de estar presentes? ¿Y cuáles son las formas de las distancias también ahora? Algo que comentaba hace rato Susana era cuáles son los significados de las distancias que uno puede encontrar actualmente, ¿no? Porque quizás que la distancia, podríamos decir hasta diciembre del año pasado, era la separación entre el espacio y el tiempo. Hoy la distancia también tiene otro significado, es la distancia, por ejemplo, en el manejo de las herramientas tecnológicas, en el acceso a los recursos, por ejemplo, en los lenguajes, por ejemplo, estaba pensando hace rato, cómo las familias han tenido que, de alguna manera, adquirir el lenguaje que se hablaba, ¿no?, entre profesor y estudiante, y muchas familias, especialmente acá en Salta, también lo puedo decir por mi familia que vive en Salta, no podían y no pudieron, y están ahí en ese intento de ayudar a sus hijos a hacer las tareas cotidianas, porque no pueden manejar todavía con fluidez, por supuesto, las herramientas y el lenguaje propio de la escuela, ¿no? Un Meet, esto que nos parece muy sencillo, es una brecha todavía en muchas familias, por supuesto, con escasos recursos. Y también nos ha pasado a nosotros como universidad privada, donde quizás la característica de la escasez de los recursos no era propia de los alumnos, pero sí de que los docentes no tenían las habilidades específicas para manejar lo tecnológico, por ejemplo, y los chicos quizás, o los estudiantes, las estudiantes, sabían de las herramientas, o sea, tenían su iPhone, por ejemplo, su celular, pero resulta que no sabían utilizarlo realmente con una finalidad educativa. Entonces, esa tarea, esa distancia, ha tomado otra dimensión, ¿sí? O sea, ya no es solamente, además de tener el acceso al celular, a la computadora, al internet, sino además el saber utilizarlo. Y acá retomo algo de una de las primeras conferencias que se escuchó y de las publicaciones que se difundieron, además en este año, el profesor de Sociología Boaventura de Sousa Santos, que también lo citó hace rato Susi en el campus de la UNR, ¿no?, planteando esto de qué importante que es contextualizar cada uno de los debates o de las discusiones que estamos compartiendo con los colegas, que se comparten en el ámbito político también, en el ámbito intelectual, por supuesto, y desde lo ideológico, ¿no? Porque para darle de alguna manera sentido a lo que está sucediendo con la gente, diríamos, de a pie, como dice ahí, como le compartimos esa cita, ¿no? Que los debates culturales, políticos e ideológicos de nuestro tiempo tienen una extraña opacidad que se deriva de la distancia de la vida cotidiana de la gran mayoría de la población, los ciudadanos comunes, la gente de a pie, como decimos acá. La gente común, decimos acá también, ¿no, Ana? En la provincia. O sea, el rol también de los trabajadores de las universidades, de los docentes, ¿por qué no también de los políticos? Porque es fundamental, es también esto de pensar cada uno de los debates, cada una de las situaciones que estamos problematizando, a ver cómo se involucran en la vida cotidiana de las personas que participan en este sistema educativo, ¿sí? Este ejemplo que planteamos de las familias, por ejemplo,
En cuántas familias también hay personal de salud, personales esenciales, de los trabajadores esenciales, por ejemplo, que no pueden acompañar a los hijos de ninguna manera en su tarea cotidiana. Y esa es una brecha también, y nos preguntamos qué habilidades, qué capacidades van a dejar de desarrollarse, o se van a desarrollar de otra manera en este contexto, ¿sí? Bueno, siguiendo la cita de Boaventura de Sousa Santos, perdón, retomo esta idea de lo cotidiano también y de cómo se nos presenta esta realidad. La pandemia otorga una libertad caótica a la realidad y cualquier intento de aprisionarla, ¿no?, está condenado al fracaso. ¿Por qué? Porque intentar escribir o de alguna manera cerrar este proceso que nos incomoda, que no nos gusta, de alguna manera pues nos parece extraño, que no podemos controlar, que no sabemos cómo va a terminar, y dice de alguna manera nos va a llevar al fracaso mismo, porque es caótica esta realidad que nos atraviesa. Con lo cual, esta idea de estar al borde también, ¿no?, constantemente de un abismo, como planteaban hace rato Anita, nos lleva a pensar en la posición y en la situación que asumen los intelectuales y los políticos. Dice, son los que más deberían temer a esta idea de aprisionar o escribir lo que está sucediendo con la realidad e intentar cerrar ese proceso, ¿no? Los intelectuales en general también dejaron de mediar entre las ideologías y las aspiraciones de los ciudadanos comunes y lo que los ciudadanos comunes necesitaban. Entonces, ¿en qué momento, y si es que ocurrió, los docentes también dejamos de mediar y dejamos de conectarnos con esas necesidades cotidianas de los estudiantes? Quizá esto nos sirve para reflexionar sobre ese rol que estábamos teniendo desde lo institucional y también como profesores o como profesoras. Aquí, Anita, ahí te veo. Sí. Perfecto, ¿me estás viendo? Sí, veo. Bueno, también Carolina me había llevado a conocer a esta autora que yo no la había leído, Donna Haraway, que en el 2019 publica este libro que se traduce, la editorial lo traduce como seguir con el problema. En realidad, en inglés es staying with the trouble, que yo lo traduciría más como quedarse con el problema, permanecer, ¿no? De algún modo, quedarse ahí donde el problema está. Nos pareció re interesante, ella me compartió una entrevista en la que la propia autora analiza qué quiso decir con esta propuesta y con el título también, y nos lleva a pensar entonces que ella habla de problemas en general, sociales, humanos, políticos, económicos, mucho de lo ambiental también plantea ella, problemas en sí de una sociedad patriarcal, porque ella también lo plantea desde el feminismo, y bueno, la propuesta es entender lo que nosotros en las teorías críticas hace rato venimos diciendo e intentando generar la capacidad de nuestros estudiantes de el problematizar, ¿no? Que los problemas en realidad los construimos al teorizar y que a partir de entenderlos, de transitarlos, de vivirlos, experienciarlos, como decíamos en la pedagogía de la incertidumbre, pueden pensarse, imaginarse, dice ella, y lo asocia mucho, dice que no nos tenemos que quedar solamente en lo racional, incluye, por ejemplo, las propuestas de las artes, imaginar respuestas, imaginar cómo esos problemas pueden desenlazarse y a partir de ahí entonces generar juntos y siempre en colectivo, dice ella, siempre entre otros con los otros, formas de acción frente a esos problemas que pueden no llevar a soluciones, pero sí a aquietar, dice un poco, y poder, como decimos, vivirlos, transitarlos y luego reconstruir aquellas cosas que hayan sido irrumpidas, ¿no? Siguiendo, en la siguiente diapo, lo llevamos un poco a pensar, bueno, de nuevo aparece esto de lo cotidiano, y bueno, hablamos del poder situar, del poder contextualizar, que
también es algo que hace mucho trabajamos, pero nunca habíamos tenido que ser educadores casi directamente en la casa de nuestros estudiantes. Entonces todo esto se puso en evidencia, como decía recién un colega en el chat, ¿no? Nos desnudó la pandemia. He escuchado también decir, por ejemplo, a Melina Furman, en el sentido que, bueno, arrasó, dice Melina Furman, utiliza esta metáfora, esta imagen, arrasó cual tsunami contra la arena, y cuando empezó a retirarse, en la arena quedaron desnudos todos aquellos pequeños tesoros que podíamos encontrar, y hoy estamos recolectando caracolitos, ¿no? Una cosa así, se fue la marea y nos dejó ahí desnudos, y estamos viendo qué era lo que había, lo que está y lo que podemos generar, ¿no? Y bueno, y cerrando, pasamos también a la siguiente diapo, traemos al maestro, a Paulo Freire. Después, bueno, si claro querés agregar algo, pero como para ir cerrando esta idea, este diálogo, entender que hace mucho planteamos que tenemos que educar, ¿no? O enseñar, aprender con ciudadanos, con sujetos que están en plena transformación, y construir en ellos, ¿no?, las capacidades de complejizar, de problematizar y de vivir en la incertidumbre. Por eso ya desde el constructivismo en adelante hablamos del error más como un motor, ¿no?, que como algo que haya que erradicar y que sacar del camino. Y es en ese sentido que el docente deja de ser un repertorio de respuestas que no se cuestionan, y empezamos a generar preguntas genuinas, ¿no? Que surgen del interés, de la curiosidad. A mí personalmente me está pasando que como asesora pedagógica de una escuela secundaria estatal de acá de Tucumán, nunca hubiera podido lograr acercarme tanto a las prácticas de mis docentes, de mis colegas de la escuela, como lo estoy pudiendo hacer ahora, ¿no? Que estoy en todos los grupos de WhatsApp de la escuela, y estoy viendo cómo ellos generan sus secuencias didácticas, cómo explican, cómo enseñan. Me hubiera llevado años de observación de clases, quiero decir, ¿no? Y hoy en simultáneo lo estoy pudiendo hacer y estoy pudiendo acompañar desde otro lugar. Entonces, frente a esta desnudez en la que todos nos encontramos, poder animarse, aventurarse, podemos decir, a entender la incertidumbre, el error, las dudas, los miedos, los riesgos, todo lo que esto generó como un problema, dice Dana Haraway, con el que hay que quedarse, abrazarlo, ¿no? Podemos decir, y seguir caminando. Exactamente. Bueno, esta foto acá que compartimos, de un fotógrafo francés, que era de una exposición que se llamó La belleza de lo cotidiano. Hay como un chiquito se observa ahí mirando el reloj de la escuela para salir, y en general la foto de la secuencia de la escuela son similares. Este fotógrafo retrata eso, ¿no? Un poco simbólica de qué quizás estaba sucediendo en las escuelas hace un tiempo, en relación a los tiempos, y cómo la escuela marcaba los tiempos, y ahora no hay tiempos, no está ese tiempo por lo menos que conocíamos hasta diciembre, con lo cual se rompió un pilar fundamental, los tiempos de cuando podemos hacer la tarea, de cuando nos podemos conectar, de cuando la mamá o el papá tiene tiempo de sentarse a hacer la tarea, de si la maestra puede o está enferma también y no puede conectarse a hacer la tarea. Con lo cual esa idea del tiempo, que la escuchamos también en una de las conversaciones que tuvimos por acá con Susana, cómo ha cambiado esa idea y esa concepción del tiempo, ¿no? Del tiempo occidental, del tiempo blanco de alguna manera, del tiempo predominante que imponía su forma de concebir hasta el resto del mundo. Ahora está de alguna manera en crisis. Retomando un poco estas ideas, como para ir pensando qué otras cuestiones de la vida cotidiana que nos llevó a pensar esto de la incertidumbre, también como atravesar esta etapa amigándonos con esta incertidumbre. Muchos profesores que se comunicaron con nosotros cuando tenían que iniciar sus clases, por supuesto en crisis, muchos, quizás también llorando, como se han visto muchas fotos, videos en los medios
de comunicación, porque les costaba, por ejemplo, manejar sus archivos compartidos. Cuando yo les mandaba las indicaciones con los manuales, los tutoriales, no era inclusive suficiente, por ejemplo. Y pensábamos cómo se responde ante esa incertidumbre también. De alguna manera era el planteo de los estudiantes como una interpelación a sus profesores, y sus profesores de no poder dar una respuesta clara a lo que iba a pasar. Entonces también creo que quedó al desnudo, retomando un poco lo que decía Ana Clara recién, que los docentes muchas veces creemos que sabemos y que tenemos todas las respuestas, que tenemos además la obligación moral y ética de tener la cantidad de respuestas y respuesta para todo. Entonces, de alguna manera, en los grupos con los profesores, armando las aulas virtuales a principios de marzo, por ejemplo, empezamos a ensayar esa idea de que no era preciso darle una respuesta concreta a los estudiantes respecto a qué iba a pasar respecto a la pandemia y cuándo íbamos a volver a clases, porque nadie lo sabe. Sí estaba la respuesta moral y ética, ¿no? De decir, estamos haciendo lo posible y más de lo posible inclusive para que de alguna manera los proyectos de vida en función de la universidad, por ejemplo, de las carreras universitarias, continúen lo más fidedigno posible a los planes originales, por ejemplo, ¿no? De poner los recursos que haya disponibles, pero sabiendo que inclusive el profesor no puede saber ni tener las respuestas al mundo, al mar de incertidumbre que generan los estudiantes, por supuesto, y que generaba el mundo en realidad, ¿sí? Y eso alivia, y alivió también a muchos profesores, por supuesto, de diferentes edades, a los profes quizás que son más grandes, que los afectaba de diferente manera, porque nunca se imaginaron que iban a vivir una situación así, y que tengan que lidiar con lo tecnológico por primera vez a este nivel. Con lo cual, experimentar, acá un poco hicimos, que es lo que nos pasó en ese amigarnos, en ensayar esa pedagogía del riesgo y del error también, de no dar respuesta ante preguntas que no podíamos ni siquiera terminar de cerrar, ¿sí? Experimentar la educación remota de emergencia, como se llama esta educación que estamos haciendo actualmente, nos lleva a convivir con esa incertidumbre, ese riesgo y ese error. Y de alguna manera nos fortalece en el desarrollo de nuestro sistema de educación a distancia, porque en paralelo vamos desarrollando lo que va a ser un sistema de educación a distancia que quizás estaba planificado con otras ideas hasta diciembre del año pasado, y ahora, con la experiencia de estos meses, tiene otra configuración totalmente diferente y enriquecida. Podemos decir con total certeza, eso sí, que nos hemos enriquecido de esta experiencia. La respuesta en general, ustedes habrán visto en los medios de comunicación, a través de diferentes plataformas, ante esta situación de incertidumbre en lo educativo, fueron programas radiales, programas de televisión, las transmisiones por YouTube, las transmisiones por Instagram, Facebook. Había muchos docentes que no manejaban el Instagram, tuvimos que hacer Instagram para que transmitan, por ejemplo, las conferencias, a través de Facebook, que era como lo más popular, a través de TikTok, haciendo las tareas también con los hijos, las tareas por WhatsApp, en el caso de los estudiantes, por ejemplo, que están alejados o que no están con internet constante, por ejemplo, para sostener una comunicación estabilizada, como la estamos teniendo ahora, y por correo electrónico también a gente que estaba en el extranjero, por ejemplo, y que no pudieron volver, muchos estudiantes de la universidad que volvieron luego del mes de abril, cuando pudieron de nuevo ingresar al país. Las herramientas, por ejemplo, también los campus virtuales, las herramientas de Google, etc. Y los debates que se empezaron a escuchar y en los que estamos participando y que seguramente ustedes también han tomado, digamos, su debida atención, que constantemente nos dicen, bueno, a ver, ¿cómo conectamos este debate con la vida cotidiana de lo que ocurre con el profesor, con los estudiantes y con el personal que también trabaja en la universidad? Porque dentro de este sistema tenemos al personal que gestiona la universidad, tanto desde lo administrativo como también desde lo jerárquico, ¿sí?
Entonces, ellos también estaban involucrados porque nunca no habían personal preparado para trabajar en modalidad remota desde su casa, ¿sí? Salvo la gente que tenga experiencia de trabajo en software, por ejemplo, acá en Tucumán, el resto no trabaja desde su casa, salvo que trabaje en un call center que por X motivo te hayan mandado a la casa. Pero también ha sido una irrupción muy violenta para los trabajadores de las universidades, ¿sí? Lo pudimos hacer también en un periodo récord y de entrenamiento muy rápido, pero ha sido un cambio constante y yo creo que este cambio va a perdurar mucho, porque al día de hoy que seguimos pensando en la rotación de las oficinas y cómo nos organizamos con la división de las tareas, por ejemplo, ¿no? De ahí los debates en torno a la calidad, la planificación, las evaluaciones de los aprendizajes, qué derechos están en juego, qué derecho hay que reconocer, como celebro yo que se haya reconocido, de alguna manera, falta y mucho, el derecho de acceso a Internet, que se haya reconocido el servicio público de telefonía móvil, por ejemplo, también como un servicio público, ¿no? Por supuesto que falta muchísimo, pero es un primer paso. Estamos en el año 2020, con lo cual es de alguna manera histórico que esto recién esté sucediendo en Argentina. Las tareas domésticas, la misma profesora, el mismo profesor, el mismo director, la misma rector o funcionario que está ocupado gestionando el caos de la escuela, la universidad, el colegio, está a cargo también de supervisar o de hacer con sus propias manos incluso las tareas domésticas. Con lo cual las jornadas laborales, los salarios, también han sobrecargado este sistema. O sea, no es solamente lo que ocurre en el aula virtual ahora, lo que se ha complejizado, ¿no? Es mucho más. De alguna manera, también las desigualdades y pensar en esto, que estamos cerrando el mes de agosto y nos daba la pauta que al final nos vamos convirtiendo en esto que era muy extraño hacia marzo, hacia febrero, que lo veíamos en los titulares, qué raro eso que pasa en China, qué está pasando en Italia, en España, ahora somos nosotros, y ya no es una novedad, sino es la cotidianidad. Y estamos en el mes de agosto, con lo cual falta un largo camino todavía por recorrer. Acá, sí, como para ir cerrando en esto de la complejidad, y después me gustaría escuchar al profesor de Bolivia, porque sí escuché que su trabajo de investigación para doctorarse tenía que ver con la teoría de la complejidad. Cito esta frase, cito esta cita, no esta frase, sobre una publicación de UNESCO respecto a un manual de iniciación pedagógica al pensamiento complejo, que es un manual que tiene parámetros generales, que está bueno porque sintetiza muchas de las teorías respecto a la complejidad y que por ahí cuesta bajarla a lo pedagógico cotidiano para que el docente lo pueda incorporar, ¿no?, en su práctica. La complejidad también es sinónimo de riqueza de pensamiento, o sea, de decir, bueno, esto es muy grande, esto es muy complejo, pero hay que, digamos, una mirada positiva hacia esto y también asumir esto, que la complejidad es parte de esa riqueza del pensamiento. Y que al mismo tiempo esto reúne los principios antagónicos, concurrentes, complementarios, y ejercitarnos constantemente la identificación de esos principios. E incorporar tanto este orden, que lo teníamos muy bien estructurado en la cabeza hasta diciembre, por ejemplo, o hasta febrero, marzo, con esta situación de incertidumbre, lo aleatorio, lo eventual y hasta lo complejo que estamos viviendo en estos días. Acá cierra Ana Clara esta parte. Sí, acá traíamos justamente, bueno, una especialista en educación a distancia, Mariana Maggio, que es una de las que aprovechó muchísimo el Instagram, por ejemplo, que yo la sigo ahí, igual que a la profe Susana, en lo que son las historias y los vivos de Instagram, que se volvieron también, ¿por qué no?, una especie de congresos. Y hubo un tiempo cuando todo esto había empezado que en mi propia casa estaba todo el día escuchando a los grandes profesionales discurrir sobre lo que estaba pasando, ¿no? Y es algo que antes no podía, se no podía estar viajando a Santa Fe a escuchar a Buenos Aires, y ahora, bueno, era parte de lo cotidiano poder escuchar a los grandes pensadores, ¿no?
que tengo entendido que va a participar también la especialista de los diálogos. Y bueno, esta, de las muchas cosas que podíamos tomar de ella, nos gustó para ir cerrando este encuentro, la siguiente cita que dice ella que en los escenarios de la contemporaneidad, lo dice en el 2012, ¿no? El entramado que se produce entre las tecnologías de la información y la comunicación, la cultura y el conocimiento generan, hoy más que nunca, posibilidades ricas y diversas para la enseñanza poderosa. Ella nos habla de este concepto. Entonces vemos que no es que las herramientas de las TIC, ¿no?, son las que solitas van a construir o van a diferenciar, van a generar algo, una novedad, sino que es un entramado complejo, como decía Caro recién, que nos va a permitir, si lo podemos aprovechar, si nos formamos, ¿no? Y en mi caso, si puedo acompañar a los docentes y estudiantes en este proceso, pudiendo aquietar un poco, como decía Dana Haraway, la turbulencia que todo esto genera, ir construyendo conocimientos nuevos y así una enseñanza empoderadora, ¿no?, para cada uno de los sujetos que forma parte de nuestras instituciones. Es un poco lo que hemos ido intentando hacer en estos meses. Mis amigas a mí se me ríen, me cargan, pues sos la única que tiene la suerte loca de en pandemia conseguir trabajo, cuando todo el mundo en realidad está perdiendo el trabajo. Y fue así, ¿no? La Universidad de San Pablo Tucumán descubrió una necesidad que sabían que iban a tener, había un proyecto a futuro de tomar a alguien en la coordinación pedagógica del CIED, pero de repente fue una urgencia frente a lo que sucedía, ¿no? Y ahí es como llego yo y me tengo que adecuar a una institución nueva, llena de preguntas, profes muy comprometidos por ver cómo podían mejorar sus prácticas en este lío en que estábamos viviendo. Y bueno, y pude encontrarme con colegas e ir construyendo juntos un poquito de lo que aquí les hemos podido compartir más desde nuestra base teórica, ¿no?, desde la cual después vamos practicando. Y bueno, después van a ver una fotito de cómo trabajamos con Caro todos los días, porque las dos somos mamás también de niños pequeños, y eso nos atraviesa, ¿no? Así que bueno, Caro, contá un poquito lo de... Bueno, acá sí, exactamente un poco, como para aplicar esto que nosotros, como profesora de Derecho, pero además también como docente, siempre intento hacer este ejercicio. Mientras sucedía la pandemia, participamos y organizamos con colegas investigadoras de acá, de la Universidad de Tucumán, de la Universidad Estatal, del CONICET y de otras organizaciones prestigiosas de investigación, unas jornadas, se llamaron Encuentros de Mujeres, EMUSIT, lo pueden buscar en Facebook y en Instagram, EMUSIT 2020, ya es el cuarto año que nos reunimos, tercero que hacemos jornada, y una de las temáticas que nos convocó este año fue qué nos pasaba a las mujeres mientras sucedía esta pandemia, mientras teníamos que investigar, desarrollar las tesis doctorales, hacer los trabajos de campo. Las que eran directoras de centro de investigación obviamente tenían mucho más responsabilidades, y las que tenían que dar clases también. Habían muchas de las participantes que eran directoras a cargo del área de salud, por ejemplo, y se repetían las constantes respecto a que la mayor carga de tarea terminaba recayendo en las mujeres. Entonces, también tener presente esto, como dice acá Boaventura de Sousa Santos, ¿quiénes son en este periodo de incertidumbre y de caos total los grupos más vulnerabilizados, ¿no? Las mujeres, en este caso, los adultos mayores, las adultas mayores, por supuesto, las personas con discapacidad, los niños, las niñas, las personas que no tienen un trabajo también estable, ¿sí? Los padres que quizás han quedado sin trabajo y los niños intentan seguir participando con sus clases online. Entonces también aplicar en esto algo que nosotros decimos, hay que aplicar perspectiva de género, hay que aplicar enfoque de derechos humanos, y resulta que en nuestra práctica cotidiana muchas veces nos olvidamos de esto que decimos que está bueno tenerlo en cuenta, pero hay que aplicarlo. O sea, hay que tenerlo en cuenta en cada tarea inclusive o en cada actividad que estamos pensando para nuestros estudiantes o para los estudiantes, y para compartir inclusive con los colegas. En esta cita de Boaventura, el nuevo Boaventura dice, sospecho que no será así, pues dice,
Lo ideal hubiera sido, podríamos suponer que al haber más mano en casa durante la cuarentena, las tareas podrían estar mejor distribuidas. Sospecho que no será así, debido al machismo que prevalece y quizás se refuerza en momentos de crisis y confinamiento familiar, porque esto ha tenido también un impacto en las familias y por supuesto, como ustedes han visto en todos los medios de comunicación, no es que los femicidios, los casos de violencia de género o de abuso de niños y niñas se frenaron o disminuyeron, sino que todo lo contrario, avanzan a un ritmo constante y sonante, podríamos decir, ¿no? Estas son imágenes de la vida cotidiana. Acá está el hijito de Ana Clara. Bueno, yo estoy acá con mi hijo, que son pequeños, y cuando empezó esto, ellos tenían un año menos, en el caso de Teo, que tiene 4 ahora, Ana tiene 2 años, tu hijo, ¿verdad? Con lo cual, un añito y medio. Un año y medio, más pequeño. Con lo cual la certeza que tenemos acá claramente es que ninguna de, por lo menos de los niños y los bebés que están creciendo en este contexto, van a pensar de la misma. O sea, el cambio que están registrando a nivel educativo, familiar y de sociabilización, podríamos decir sociabilización, claramente lo vamos a ver de aquí en un tiempo más y los va a marcar para toda su vida, o por lo menos para la primera infancia, ¿no? Esto de interactuar a través de la pantalla, de tomar las clases, de conversar con sus compañeros, de acompañar a las madres, a los padres, digo madres en general porque la mayoría del personal docente es femenino, con lo cual, y del personal de gestión también, no así de los lugares que toman decisiones. Acompañar en eso también los entrenó en esto de la espera. Yo constantemente estoy con mi hijo, ahora justo no está, pero estoy diciendo, mamá, ¿ya terminás? ¿A qué hora suena tu alarma, por ejemplo? ¿No? Esto de dividir los tiempos en la casa, que antes era nunca nos hubiéramos imaginado, e inclusive de hacer las tareas, por ejemplo, ya vamos a poner como para el cierre, de hacer las tareas para el jardín, porque ya no era solamente, a ver si se puede ver ahí, ya no era solamente hacer las tareas, a ver acá, ¿se puede ver ahí, Anita? ¿Ani? ¿Sí? Bueno, sí, ahí les comparto una de las tareas. Mateo. Bueno. Se corta un poquito, pero sí se pudo ver. Yo no sinceramente, yo no manejaba TikTok hasta esta pandemia. No sabía, o sea, escuchaba a todos los chicos hablar de TikTok, dije, ¿qué será TikTok? Me resistía al TikTok y la pandemia y el jardín materno dijeron, bueno, trabajemos en TikTok, que los chicos de 3 o 4 años pueden comprender el lenguaje fácilmente. Bueno, así que muchas de las tareas o cuestiones prácticas o videos, por ejemplo, de reacción con los compañeros, de un compañero reacciona al video del otro compañero, se mandan, hacen bailes en grupos y lo comparten en sus propios TikTok y los manejamos, por supuesto, los mamás, ¿no? De mamá, papá, etc. Algo que nunca no hubiéramos, y ahí comprendí, por ejemplo, el tiempo, esto de decir, ¿cuántos segundos está el niño mirando un video? ¿Qué capta del video? ¿Qué es lo que puede comprender de eso que está haciendo? La preparación, cómo se graba, un montón de cosas que yo no había prestado atención a pesar de que compartí con mi hijo, pero lo vi ahora, por ejemplo, con esta pandemia. Y acá, para hacer el cierre, Anita. Sí, bueno, un poquito lo que anticipé, la coordinación académica y pedagógica del Instituto de Educación a Distancia y Tecnología Educativa de nuestra universidad. Yo me sumo en el mes de mayo y recién este mes, el mes que viene, vamos a estar sumando gente para conformar un verdadero equipo de trabajo, ¿no? Hasta acá somos solo 3 personas, que de a poquito hoy se están sumando más colegas, compañeros, pero ahora ya somos 5 esta semana, ¿no? Ya voy a conocer a 2 nuevos colegas, se sumaron a la parte administrativa e informática. Y bueno, somos todos de un equipo interdisciplinario. Por supuesto que mi mirada es desde las ciencias de la educación y mi especialización en educación a distancia, poder ir acompañando. En realidad me tocó como 2 procesos distintos y paralelos,
por un lado, lo que proyectamos como una opción didáctica y pedagógica, según la legislación actual, la educación a distancia, y por el otro lado, lo que fue la educación remota de emergencia, ¿no? Y pudiendo acompañar a carreras que son presenciales durante este tiempo. Y bueno, muchísimo trabajo, más que nada de formación docente y de acompañamiento. Estamos en pleno crecimiento y es para mí un honor formar parte del equipo. Un poco Bueno. el espíritu de la universidad, como para cerrar, Susi, era contarles esto, contarles que estamos trabajando en estas incógnitas que van generando, que la universidad se aprobó formalmente en el año 2007 con el decreto presidencial del año 2007, pero que nació en el año 2001, ya las bases de la universidad, o sea, en medio de una crisis, nuestro espíritu de renacer en medio de las crisis. La universidad se fundó en el año 2001, en plena época de saqueos. La dueña de la que fundó y la que creó esta universidad decidió crear una universidad. En el año 2007 recibimos ya nuestro decreto final y ahora estamos refundando la universidad en lo que es con la educación a distancia, también en otra crisis desde lo económico, por supuesto que nos afecta, porque no es una situación normal para la economía mundial, pero estamos haciendo y poniendo lo mejor de nuestros recursos para que todos tengamos de alguna manera la mejor experiencia educativa, ¿no? Así que bueno, eso queríamos compartir con ustedes y que de alguna manera también que consideren que tienen colegas, profesoras y profesoras que si necesitan algo de Tucumán, estamos dispuestos. Muchas gracias, Bueno. Susana. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Muchísimas gracias a Carolina y a Ana. La verdad que muy interesante la disertación. Tocaron algunos tópicos que me parecieron altamente positivos porque no habían sido abordados, o por lo menos en profundidad, como qué pasó con los docentes en esta época de crisis pandémica global y qué pasó con estos docentes también, con sus maternidades y con sus múltiples tareas que tienen que ver con una problemática del género, que me parece muy interesante que la hayan traído aquí. En realidad, me gustaría que hiciéramos un intercambio acá con el colega, pidió Carolina de Bolivia. Aprovechemos que lo tenemos conectado a Juan Carlos. Yo estuve en Bolivia el año pasado, Juan Carlos, que como necesitaba vivir la experiencia presencial, me fui a vivir un año, ojalá hubiera sido un mes a Bolivia, a estudiar a La Paz, porque yo consideraba valioso lo presencial. Obviamente nunca más se podría repetir ya. Así que como que me parece valioso, Susana. Gula, ¿me escuchan? Sí. Ok, qué gusto, Ana Clara. Carolina, muy interesante la experiencia de la universidad, y también es una universidad privada, ¿no? Ok, decirles, bueno, de que la experiencia fundamentalmente en el campo de la educación es fascinante, pero yo quiero contarles un poco esta experiencia a partir de marzo, cuando ya llegó a Bolivia esto de la pandemia, que ha sido, creo, un momento importante. Yo llamaría el inicio de el cambio de la educación en el mundo, en el mundo. Es más, no solamente la educación, sino en la forma de vivir, hacer un análisis psicológico respecto a lo que en este momento se está llevando adelante esta pandemia en el mundo. Es una investigación, creo, formidable. En marzo les comento que en el momento en que se desarrolló ya un proceso de pandemia a nivel del gobierno boliviano, se lanza una serie de políticas. Bueno, yo llamo en este momento, después de un análisis, una disrupción increíble, un shock paradigmático en el campo de la educación. Yo tengo una formación inicial
de maestro de colegio. Por eso me alegra mucho hablar con muchos profesores de colegio, colegas como ustedes que también hacen educación. Yo tengo una formación de maestro de secundaria en matemática. Claro que gracias a poder llevar adelante una educación mucho más orientada a la gestión educativa, estudié administración de empresas, hice varias maestrías en lo que es gerencia, gestión empresarial, porque yo pensaba que en la educación no era simplemente una iniciativa de ser directivo en alguna institución. No solamente debería ser un entusiasmo, sino una profesión como tal. Entonces, ya encontrándome con mis estudiantes en las aulas de colegio, decía, no tenemos directores o directivos preparados, porque hacemos lo mismo muchas veces y muchos años. Entonces, de esa manera yo me formé en el campo de la administración de empresas, porque no había una formación en administración educativa. Pero en el tiempo eso ha servido para tener y proyectar fundamentalmente, o proyectarme en el campo de la gestión educativa. Primero en la gestión educativa inicial, primaria y secundaria de lo que es colegio, y después en la gestión universitaria. Y caminé bastante, les digo, en el tema de la gestión educativa, y encontré que no solo mi país, sino muchos de los países latinoamericanos no avanzaron mucho en lo que es la gestión educativa. Participé en varios eventos de la OEI, por ejemplo, ¿no? Hice varios cursos con profesores españoles en la Universidad de Barcelona. Pude ver cuál es la percepción que se tiene respecto a lo que significa educación y gestión, por ejemplo. Y bueno, tuve profesores como Serafín Antunes, tal vez lo conocen, también a Francisco Invernón, ¿no? Entonces, me cambió la mentalidad esas veces. Y empecé a trabajar mucho en lo que es gestión universitaria. Y lo bueno, Carolina, es que las instituciones de educación superior privadas tienes la posibilidad de poder hacer muchas innovaciones. No es lo mismo que una universidad pública. Acá en Bolivia, por ejemplo, nuestra universidad pública son universidades autónomas, como seguramente también las hay en Argentina, donde existe un cogobierno paritario docente-estudiantil. Y si alguien quiere, hay decisiones políticas que se toman en todo esto. Entonces, en una universidad privada no es así. Entonces, tengo la facilidad, por ejemplo, de poder innovar muchas cosas. Y el año 2013, Susana, me preguntaba Carolina, empecé a trabajar ya, el año 2010 en realidad, empecé con la tesis doctoral, que me duró 4 años hacer la tesis doctoral. Y justo estaba uno de mis profesores, Claudio Rama, un profesor muy conocido. Entonces, Ezequiel Anderek, otro de mis profesores, muy conocido. Y tuve la posibilidad de pasar con estos excelentes docentes donde innovaron este tema de la complejidad. Y me apropié de lo que significa el pensamiento complejo o la complejidad de Edgar Morin. Pero además, por mi formación matemática, me fui por el otro lado. Hice una extrapolación a lo que significa la física y ver a la complejidad desde la termodinámica, ¿no? Empezar a estudiar ahí Ilya Prigogine y otros, hablar de la tercera ley de la termodinámica, que ha sido muy interesante aplicar a la educación, ¿no? Y me puse a pensar y decía, nosotros exigimos a nuestros profesores, perdón, a nuestros alumnos, aprender, 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 así como mostraba Carolina o Ana, creo hace rato, a un niño que está con la bandera. Estamos enseñándole y ellos están aprendiendo.
Y la consulta, y también un colega argentino, no me acuerdo muy bien en este momento el nombre, y decía, si las instituciones educativas exigen a que los estudiantes aprendan, los directivos y los profesores estarán aprendiendo permanentemente, se estarán actualizando. Entonces entré a un tema organizacional y dije, yo tengo acá muchos profesores, muchos directivos, y estarán aprendiendo, se estarán actualizando, o estarán haciendo como las universidades europeas que todavía existen, 200 años haciendo lo mismo. ¿No será que están innovando? ¿Será necesario innovar? Porque yo tomo en cuenta, ¿no?, que la innovación es hacer algo extraordinario de lo cotidiano. Cambio, cambio, cambio. Entonces, y esto les cuento como experiencia en la universidad donde trabajo. Y fruto de esa innovación en el desarrollo de mi tesis, tuve la posibilidad de aplicar muchas cosas de complejidad en la universidad y tratar de ingresar en lo que significa implementar una metodología de, en este caso, de la complejidad y el pensamiento complejo como metodología de clases. Entonces, parecía asumir un reto bastante grande. Y cuando yo mostraba, por ejemplo, mi estudio del arte, decían, esto es grande. Tuve tantas charlas con el doctor Claudio Rama y decía, esto es grande, o sea, esto es difícil. Y creo que ha servido de mucho esas explicaciones, pero yo llevé adelante. Pensaba que eso para mí era un buen norte. Y al final salió cómo las organizaciones pueden generar aprendizaje organizacional. Ya en esa visión del 2014, cuando ya terminé la tesis doctoral y presenté, empecé a implementar no solamente una educación presencial en la universidad, aunque el Reglamento General de Universidades Privadas de Bolivia dan la posibilidad de tener una educación superior, presencial y virtual, pero no hay educación virtual, solamente está en papeles. Pero a partir de esa visión transdisciplinar que yo la tengo, porque estoy formado en varias áreas, que me permite ver no me permite ver solo el árbol, me permite ver el bosque, porque tengo la visión de ver desde el campo de las ciencias exactas, la administración, la gestión, y hay una simbiosis. Y la universidad elaboró un modelo educativo interdisciplinar, pero gracias a esta visión... Juan Carlos, perdón, no, sí. si podés ir cerrando porque hay varios Perdón. que quieren participar, ¿sabes? Sí, gracias. Como por favor. No, Carolina, yo pensaba un poco explicar, pero les decía, voy a redondear esto. Y ya gracias a esa disrupción y desde el 2015, trabajamos mucho en virtualidad. Y para nosotros, si evidentemente ha sido una disrupción en marzo, no la hemos sentido, porque hemos llevado adelante la educación virtual normalmente. O sea, el viernes, no me acuerdo de qué fecha de marzo, dijeron no hay más clases presenciales. Trabajamos sábado y domingo, full, 24 horas, y el lunes ya estaban implementadas nuestras clases virtuales, que por cierto, colegas, no usamos ni Moodle, ni Classroom, ni nada. Habíamos trabajado ya en desarrollar nuestra propia plataforma. Entonces las clases han sido tan fáciles porque el pasado año ya hemos capacitado a los docentes y ahora podemos decir que es importante la incertidumbre. En procesos o momentos de certidumbre no se generan buenas ideas. La incertidumbre es el mejor escenario para generar avance de conocimiento y avance en los procesos educativos. Habrá otro momento para conversar, colegas. Ahí está la experiencia. Sí. Todos los martes, Juan Carlos, estamos aquí. Vos me vas a permitir disentir en algunas cuestiones, ¿no?
Con respecto a la apreciación que tú tienes de las universidades públicas, porque yo soy hija de la universidad pública, trabajo en la universidad pública y he trabajado 40 años que vengo trabajando en la universidad pública. La experiencia que nosotros tenemos en las universidades públicas argentinas es altamente halagüeño. No sé si tú conoces en los rankings mundiales cómo pondera la Universidad, por ejemplo, de Buenos Aires, que está entre una de las universidades más prestigiosas de toda América Latina, el Caribe, inclusive cuando ponderan universidades europeas. Lo mismo pasa con la Universidad de La Plata, con la Universidad de Córdoba, con la Universidad Nacional de Rosario. En realidad, nosotros tenemos aquí, no sé si tú sabes, la plena vigencia de la autonomía universitaria. Lo mismo pasa con la Universidad Tecnológica Nacional, en la cual también yo me desempeño en la delegación, en la Regional Rosario, y soy también hija de esta universidad con uno de mis títulos de posgrado, ¿no? De la maestría. Y tengo muchísimo orgullo de pertenecer a la universidad pública, por eso quiero de algún modo rescatar y recuperar la labor inmensa de innovación que se hace en estas universidades. Inclusive ahora con el tema de la pandemia se han generado respiradores, bueno, elementos de todo tipo sanitario que se elaboran y se inventan y se realizan en la universidad pública. Entonces, la universidad de la cual proviene Carolina es una universidad, yo la conozco personalmente, conozco a la, digamos, a la presidenta, sería Carolina o gerenta, no sé, de esa universidad, que, digamos, tiene una visión y una postura ideológica progresista que la hace diferenciadora de todas y muchísimas universidades privadas que yo conozco. Por eso Carolina y Ana pueden trabajar con la libertad que esto amerita, porque en la mayoría de las universidades privadas te fijan agenda y los docentes en consecuencia tienen que trabajar, ¿no es cierto?, conforme a los paradigmas que te presentan. Y además nosotros, en general, estas universidades en Argentina son universidades muy combativas, con muchísima militancia política, donde, digamos, esta cuestión de homologar la educación con las reglas de mercado están totalmente en las antípodas de a lo mejor el planteo de otras universidades, inclusive públicas de otros países. Argentina tiene universidades públicas de muchísimo prestigio. Entonces, bueno, en honor a la procedencia, bueno, digo esto para aclararlo porque hay colegas de otras universidades también extranjeras que a lo mejor no conocen a las universidades argentinas. En virtud de esto, a mí me parece que cuando hablas de innovación, las innovaciones, si nosotros tomamos, por ejemplo, una clasificación que hace López López, que está publicado en el Observatorio del TEC, vos tenés distintos tipos de innovaciones, o sea, hay innovaciones revolucionarias, hay innovaciones que, bueno, son prescriptivas, hay innovaciones que tienen la característica de tener una creatividad y una originalidad que le otorga otro tipo de rango. Hay innovaciones disruptivas conforme a esa clasificación, de modo que a mí me parece que este campo de las innovaciones por ahí ameritaría una conferencia de un experto. Yo a Claudio Rama lo conozco muchísimo, he compartido con él muchísimas reuniones de educación superior, de
de La Rueda, que es la red de educadores de Argentina. Tengo todos sus libros, conozco muy bien los planteos que él hace, no coincido con él en algunas visiones que hace con esta perspectiva y esta mirada tal vez un poco mercadotécnica. Eso te lo quería aclarar porque me parece que tiene que ver con la ética del académico o del investigador. O sea, hay distintas posiciones. Acá te vas a encontrar que a esta TECHNE no solamente asisten defensores acérrimos de la Universidad Pública Argentina, ¿no? Porque acá la mayoría provenimos de ahí. Carolina y Ana provienen de una universidad que ya les digo es atípica, por eso yo las he invitado. Aparte, bueno, acá hay tolerancia y amplitud de ideologías, bueno, de credos, de raza, de religión, de todo tipo. Pero, bueno, quería aclararte esto con respecto al concepto que nosotros manejamos de innovación. Hay innovaciones disruptivas que son, digamos, muy positivas, y hay otras que son revolucionarias y que a lo mejor producen otro tipo de transformaciones, digamos, de la realidad. A mí me gustaría que, a ver, que tome la palabra algún otro colega que me estaba pidiendo hablar. Nora Reina, me estabas pidiendo hablar por el tema de la gestión. No sé si estás o te retiraste. Raquel, bueno, Raquel es la directora de la maestría Docencia Universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional, Delegación Rosario. Raquel, no sé si quieres agregar algo con respecto a lo que planteaban Carolina, Ana y Juan Carlos, porque bueno, vos sos una persona de gestión, ¿no? Claro. Sí, hola, buenas noches, ya estamos casi de noche. Sí. Bueno, yo como ingresé ya, digamos, estaba la disertación de los colegas, ya estaba prácticamente en la mitad, me parece que no corresponde que intervenga porque no escuché la primera parte de la exposición y el objetivo de la intervención. Pero sí quiero decir que acuerdo con la apreciación de la universidad pública y de las instituciones públicas que vos estás haciendo en este momento, porque en el mundo hay cantidades de científicos que realmente hacen un trabajo fantástico en otros lugares del mundo, y vienen de la universidad pública. Acá en Argentina es, digamos, realmente de una calidad muy importante, ¿no? Eso quería decir. Pero de todos modos me parece muy válido de escuchar distintas opiniones, esto hace el enriquecimiento de este espacio. Y bueno, podemos a veces coincidir un poco más, un poco menos, pero bueno, nos une la pasión por la educación, y cómo sobrellevar esta época tan difícil y cómo volver de una manera productiva, que nos podamos involucrar todo y que nos podamos comprometer con lo mejor que cada uno tiene. Yo no sé si podemos decir exactamente con qué cada uno tendrá que poder bucear en su interior y en su producción cuál es el mejor rasgo que tiene, y eso es lo que hay que poner sobre la mesa, digamos, ¿no es cierto? Acá va a requerir de un compromiso importante, por no decir una pasión importante, en recuperar lo recuperable de la escuela y traer lo nuevo que necesitamos, porque vamos a necesitar estrategias nuevas, ¿no? Pero que cada uno va a tener que en eso innovar. De algún modo, esta pedagogía del riesgo me encantó, porque es justamente eso, ¿no? Es eso. Acá estamos viviendo el riesgo, lo estamos viviendo, pero de una manera diferente a lo que estábamos acostumbrados. Uno siempre está, digamos, la pedagogía del riesgo siempre está presente ahí, ¿cierto? Porque no hay nada que esté garantizado, no hay ningún proceso educativo que esté garantizado. Pero nada más que en este momento nos atraviesa un real que es real, que nos
que va mucho más allá, digamos, ¿no es cierto?, de las posibilidades físicas, psíquicas, sociales, políticas, económicas, ¿no es cierto? Seguro. Vamos a tener que hacer un cuerpo fuerte, ¿no? Un gran equipo todos, que yo creo que lo vamos a hacer. Sí, Para poder... seguramente, Raquel, por eso creo que estas convocatorias son altamente positivas, Claro. que estén con colegas de otras provincias, de otros países. Claro, O sí, sea, total. celebramos que Juan Carlos se haya sumado. Vos, Juan Carlos, estás en el club de investigadores, ¿por eso te enteraste o cómo fue que te enteraste de la TECHNE educativa? Sí, yo estoy participando de unos seminarios, del seminario internacional o las conferencias. Y ahí Perfecto. justamente uno de los colegas invitó en este chat, nos pasó el enlace para ser parte del club de investigadores. Pero Perfecto. sabes que yo quiero tomarte un minuto para aclarar algunas cosas, Susana. Sí, cómo no. Creo que el antes y el después es importante en esto de la pandemia. Uh-huh. El antes podíamos pensar, Susana, que nuestros conocimientos eran muy sólidos. Ahora yo las pongo en duda, después de estos 5 meses, que no todo lo que teorizamos es verdad. Las verdades hay que ver desde qué punto, desde qué óptica las vamos tomando en cuenta. Yo, por ejemplo, soy un fiel defensor de una universidad pública. No olvidemos que la autonomía ha nacido en la Argentina. Sí, o sea, conocemos muy bien la historia. Y en mi país, por ejemplo, la universidad pública tiene una mayor cantidad de estudiantes que se forman profesionalmente, una mayor. Yo soy fruto de eso, soy hijo de una universidad pública. Yo me formé en una universidad pública. Estudié toda mi vida. Por eso es que brillé en el tiempo. Y ahora, después de 30 y tantos años de trabajo, sé que es una buena universidad, pero mucho depende de cómo tú te capacites. Por eso el doctorado me ha servido para eso, para tener un pensamiento mucho más flexible. Claro, claro. Yo no me voy a apoltronar en una cierta tendencia pedagógica, no. Para mí la complejidad me ha servido para ser muy versátil en mi forma de pensar. Entonces, por eso digo yo, es bueno de que tengamos, por eso yo entro a a este tipo de reuniones, estoy muy pendiente, porque eso me permite crecer, pero no me permite ajustarme a una cierta teoría o a una cierta ideología, porque la educación es eso, es ideología. Pero cuando nos sesgamos demasiado a eso, hay un gran problema. El problema repercute en los modelos y las políticas públicas que tiene cada país. Claro. Eso no está bien, ¿no? Entonces, mire, en mi país, por ejemplo, en este momento, ¿qué ha pasado? Suspendieron las clases en marzo y las clausuraron. O sea, no hay estudio para chicos de inicial, primaria y secundaria. Estaban pasando las clases virtuales, las suspendieron, las clausuraron. Las universidades públicas están en dificultades porque no han sabido en el tiempo hacer lo que significa la parte de la virtualización. Y el aspecto económico, muchos estudiantes universitarios no tienen los recursos para poder acceder. Hace rato hablaban de conectividad. Tendrán todos la posibilidad de comprarse algunos megas para su internet. No todos tienen el Wi-Fi en la casa. Por tanto, esta es la disrupción que se está presentando. Hay que analizarla, hay que interpretarla, hay que reflexionarla. Por lo menos yo tengo ese tipo de pensamiento muy flexible. Y buscar en la diversidad de, esto más para terminar, sí. Y buscar en la diversidad de criterios algo común, porque de eso se trata. Claro. Después de la pandemia, no podemos ser iguales. Seguro. Cuando hablamos de un humanismo, tiene que ser un humanismo no cristiano, un humanismo de sensibilidad social, trabajar para el otro. Solo eso. Gracias. Bueno, gracias. Wilson, ¿estás ahí pidiendo la palabra? Wilson. Bueno, buenas tardes. Primeramente, muchísimas gracias, Carolina, Ana, Susi, por este espacio.
bueno, no había pedido la palabra, pero como siempre, toca interactuar, si no, pues acá no se hace nada, aquí venir y únicamente pues repetir lo que ya está dicho. Y dicho de esta manera, pues muchísimas gracias Carolina y Ana, porque invitan verdaderamente a la reflexión, ¿no? A ver de cómo nosotros podríamos compartir esta incertidumbre. Si bien es cierto que Juan Carlos, pues, colega que nos acompaña de Bolivia, justamente estos encuentros se han dado a través de esto, del Club de Investigadores, de esto de la Techne Educativa, de compartir con las compañeras de la Universidad de Tucumán, es decir, de darnos nuestra propia voz. En algún momento compartía que necesitamos dar voz a aquellos que están callados. Y de este lado, pues nosotros somos esto, somos justamente esta reflexión para hacer. Y pues nada, únicamente el agradecimiento profundo porque uno se nutre de esto verdaderamente de la universidad pública, de donde uno sobresale y aquello que uno pues también es un apostolado. Y la reflexión debe de ir de esa manera, porque caminar sobre la incertidumbre, ayer conversábamos justamente, estimada Susi, en este aspecto, es un día a día, es despertarse con una incertidumbre de que qué haremos después. Y tal vez tomando en cuenta lo que habíamos conversado en encuentros anteriores y también pues San Carlos lo menciona, el cómo regresar a la normalidad, esa normalidad entre comillas que para nosotros pues en cierta manera es diferente y tiene diferente cosmovisión, sea pública, privada, en cierta manera pues de este espacio debemos nutrir y trabajar juntos como un verdadero ensamble educativo. Y acuña también la palabra de lo que decía Carolina, no únicamente hablando lo que es del aspecto educativo, sino también de una inclusión sea de género, de número, en este caso, llamémoslo así, pues de etnias, la parte sobre todo cultural, y esas cosmovisiones tratar de unir en uno solo, porque el engranaje lo hacemos todos. Seguro. Y pues, a futuro esperemos de estos espacios pues seguirnos nutriendo. Así que muchísimas gracias por la invitación y nuevamente pues reitero y auguro lo mejor de los éxitos. Y gracias Raquel, que también por ahí estamos. Tomo a veces las palabras como propias y las paso a mi Facebook y muchísimas gracias por todo este compartir. Algo simple, Susana, quiero agregar. ¿Puedo agregar? Sí, Nora. Agradecer a Juan Carlos igual la participación, porque me parece que esto es un espacio de construcción. Me pareció muy bien el poner en valor la Universidad Pública Argentina, que no tengo duda que es así. No, siempre existió una tensión entre lo público y lo privado, pero efectivamente hay universidades públicas y privadas que transitan de la mejor manera. Hay modelos de gestión que son distintos, hay distintas características que a veces también hacen a las diferencias. Pero este espacio es posibilitador justamente de esto, de tener esta capacidad de poder escucharnos, de disentir con algunas cosas, y de esta manera acordar con otras y de esta manera ir construyendo. Así que agradecer a Carolina, a Ana, indudablemente a Susana, y esto me parece que es importantísimo porque de esta manera estamos construyendo el pensar a partir de las preguntas disparadoras, que no vamos a coincidir con todas indudablemente, pero me pareció muy importante este encuentro, que termina de esta manera poniendo en valor la educación desde el punto de vista que sea también, ¿no? Bueno, gracias, Nora. Sí, Susi, si querés, Sí, bueno, sí, quería agregar buenas noches a todos y todas. Vengo con un día con bastantes actividades, así que ya cansada y no llegué a escuchar la primera parte, así que la voy a retomar durante la semana. Pero me parecía que uniendo un poco lo que llegué a escuchar en relación a la presentación de las colegas de Tucumán y cómo, bueno, manejarnos en este contexto de incertidumbre, y que, bueno, esta incertidumbre requiere que cada uno de nosotros, de los actores que estamos haciendo día a día la educación, pero que también hacemos a la construcción de nuestras sociedades, asumamos un compromiso en relación a la democracia, ¿no? Me parece que una de las grandes incertidumbres, más allá del contexto de pandemia, en este último tiempo viene siendo poder manejarnos desde un
ámbito, desde una mirada de respeto hacia las diversidades, de cómo hay distintos colectivos, distintos grupos, distintas opiniones que tienen su voz para expresar, y que es correcto hacer lugar a esa riqueza de la diversidad de posiciones, y que sí, bueno, un poco lo que tenemos que poder encontrar en común. Yo creo que lo ideológico siempre es importante, y que esa diversidad nos tiene que encontrar con valores en común, más allá desde el lugar, de la mirada en la cual cada uno esté más profundamente involucrada. Hay aspectos en común que hacen al respeto, que hacen a la democracia, a los derechos humanos, que no podemos soslayarlos, ¿no? Acá creo que para trascender también esta mirada o dicotomía de lo público y lo privado, es, bueno, cómo desde lo público y desde lo privado nos comprometemos no con el valor del lucro, no con el valor de garantizar lo que muchas veces requiere el sistema capitalista en términos de ganancias majestuosas para pocos, sino comprometernos, por el contrario, con, bueno, cómo desde la democracia y desde la diversidad construimos sociedades plurales, pero donde se disminuyan las brechas que existen entre los grupos, entre distintos sectores. Me parece que ese podría ser un punto que nos pone en común en esta TechNet. Más de una vez también lo hemos planteado, bueno, el tema de cómo esto se visualiza desde un lugar de la mirada progresista. Bueno, también sabemos en Bolivia que han sido objeto durante mucho tiempo de grandes desigualdades, de grandes invisibilización de voces ciudadanas, y bueno, hasta qué punto quienes tienen la voz a veces son los que más autorizados están para hablar, o cómo autorizamos las distintas voces. Eso nos pasa en toda América Latina, y bueno, que creo que sería interesante que nos comprometamos desde cada ámbito educativo en el que estamos a construir ese compromiso con los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables, con los ámbitos que más necesidades tienen. Y bueno, desde allí diversos autores nos aportan a pensar, y estos diálogos de la TechNet también nos aportan a pensar en cómo construir ese espacio donde todas las voces sean factibles. Bueno, gracias, Karina. Adhiero totalmente a todo lo que estuvieron manifestando. Creo que lo más importante es la pluralidad del espacio, de un espacio que dijimos no tiene que ser catártico, pero sí democratizador e inclusivo. Y bueno, reitero, el tema de la dicotomía pública y privada es una cuestión que acá ya la hemos como superado bastante en la Universidad Nacional de Rosario, porque en realidad, bueno, pasa lo mismo que en las instituciones escolares, que hay muchísimas instituciones privadas que están en barrios altamente vulnerables, de estudiantes con muchísimas desigualdades de todo tipo, y cumplen un papel preponderante también, porque a veces la educación pública no llega. Por eso que es una cuestión que hoy por hoy me parece que ya esa dicotomía es una dicotomía que quedó en el siglo pasado. O sea, en el siglo XX se discutió mucho esto de público-privada. Mientras estemos marcados en los derechos humanos y donde todos militemos la inclusión socioeducativa de calidad, me parece que vale todos los aportes que podamos hacer, más allá de que vengamos de una universidad pública o de una universidad privada. Esto para cerrar. Bueno,
les quería comentar algo. De ambas también, ¿no? ¿Cómo? O de ambas también, porque en realidad hay muchísimos docentes que trabajamos en las dos. En las dos. Claro, sí, Claro, claro. Sí, hay muchos que trabajan en las dos. Claro. No, quería comentarles esta cuestión. Vieron que ya estamos armando la agenda del mes de octubre. Bueno, el mes de octubre se nos complicó gratamente, porque el 6 de octubre vamos a tener como disertante a la doctora Mariana Maggio, que entonces, bueno, me gustaría que todos trabajemos para que, digamos, esta TECHNE pueda ser aprovechada por la mayor cantidad de colegas posibles, porque como decía Ana, tenerla a Mariana, la verdad yo la admiro tanto, es un lujazo, creo que para todos los que venimos siguiendo sus textos y sus teorías. Después, el día 13 de octubre me acaba de confirmar su presencia el doctor Jorge Torres Santomé de la Universidad de Coruña, que es un especialista en justicia curricular y, digamos, en contextos de neoliberalismo. Inclusive el tema que él me propone es un tema que versa en esto, tiene que ver con esto, que me parece muy interesante, pero lo que me pide Jurjo, que en realidad debemos agradecerle su generosidad para con los docentes autoconvocados y para los maestrandos y doctorandos, porque digamos que son colegas de muchísima trayectoria que es muy valorable que puedan estar en un diálogo con nosotros. Lo que él me pide es que a las 18 horas son las 23 horas españolas, que entonces si podríamos adelantar la TECHNE, obviamente que yo le dije que sí, a ver si la podíamos adelantar para ese martes tipo las 15 horas. No sé qué les parece a ustedes, porque realmente es tarde para él que, digamos, tenga que a lo mejor estar despierto hasta las 23 y termina a las 24, se hace como muy tarde, vamos a terminar como a la 1 de la mañana, hora española. Así que, bueno, no sé qué les parece, me parece que tenemos que aprovechar también esta generosidad de Jorge Torres Santomé, que me contestó, bueno, ya me contestó ayer y hoy acordamos el tema este, por eso le cambié a Alejandra, que muy gentilmente ahí me cedió, para que Ale esté con Nora y con Raquel. Ese día yo no voy a disertar tampoco, para que el espacio sea de ustedes. Y entonces, bueno, vamos a contar también con el doctor Fernando Avendaño, que va a ser el que va a presentar al doctor Jorge Torres Santomé. Por otro lado, tengo el beneplácito de anunciarles que también me contestaron positivamente para venir a la TECHNE en octubre la doctora Alicia de Alba de la UNAM, especialista en currículum y didáctica. Alicia va a estar el día 20, me lo tienen que reconfirmar, que hoy le contaba a Ale, profe, porque yo les escribí hace como un mes y me contestaron ahora y ahí se me descompaginó. Siento un gran orgullo que todos hayan aceptado, ¿no? Alicia también muy afectuosamente me dijo que sí, que ella iba a participar, me tiene que confirmar la hora, quizás a ella también le parezca un horario tardío que tengamos que adelantar. Bien, eso por un lado. Y también me acaba de confirmar su presencia para el día 27 de octubre la doctora Marta Mena, que es una especialista en educación a distancia. Juan Carlos, que trabaja muy en sintonía con Claudio Rama, y que bueno, ella ha participado muchísimo en el armado de experiencias de educación a distancia aquí en
en Rosario, en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. La verdad, yo me siento, todavía no lo puedo creer, me pellizco. Son colegas que yo conozco en realidad hace mucho, cuando he sido tantos años directora de la revista de Ciencias de la Educación. Ellos son referees de la revista y algunos los conozco personalmente de, digamos, actividades que hemos compartido. Así que bueno, nos espera un octubre intenso. Raquel, yo estoy preocupada por las clases que tengo que dar en la UTN, que me parece que es en octubre, pero son los miércoles, ¿verdad? Sí, son los miércoles. Así que me quedo tranquila, si no tengo, están ustedes para reemplazarme. Pero no, lo que les voy a pedir es que planifiquemos bien el tema de los horarios para estos colegas que están cruzando el charco, porque en realidad sería una pena no poder aprovecharlos, ya que hemos conseguido que participen de la TECHNE. Para colmo, para nosotros es un orgullo muy grande, porque estos colegas no van a cualquier lugar. Yo les mandé el link, ellos ingresaron al sitio y bueno, algunos los conozco más, otros los conozco menos, algunos me conocen en lo que yo trabajo y demás, pero otros no tanto. A Alicia de Alba la va a presentar la doctora Silvia Morelli, que también es otra gran especialista que nosotros tenemos acá en Rosario, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación del Currículum y Didáctica, que me parece que ameritaba que la presente porque le dirigió la tesis doctoral a Silvia Morelli, y yo Alicia de Alba la conozco a través de Silvia Morelli, y Silvia Morelli aceptó. Así que bueno, ya está confirmada Mariana Maggio el 6, invitemos a gente ese día, ¿sí? Después, Jurjo Torres Santomé el 13, Alicia me tiene que reconfirmar el 20 de octubre y Marta Mena ya me confirmó el 27. Así que vamos a tener un octubre, Juan Carlos, vos que te integrás recién, para que invites a todos tus colegas bolivianos para poder dialogar con estos colegas que realmente... Quiero algo chiquitito, si puedo, sí. Sí, Carolina, no, simplemente Carolina y Ana Clara, volviendo, me pareció sumamente potente, hasta diría, ese power con esas categorías, porque si bien, como bien decían, lo exponían, ustedes también lo llevaron a cabo y lo están haciendo. Y pensaba para nuestras escuelas secundarias y nuestros institutos, y bueno, y la universidad, cómo ese camino que ustedes van haciendo, ¿no? Cómo esa incertidumbre es realmente esa piedra caliente que orienta, que vamos por ahí, pero también que por ahí en el chat que se tuvo que ir, Camila decía, todo es posible si hay un equipo, y eso realmente lo valido, lo pongo como, si no hay un equipo, si no hay un ensamble, si no hay esto que vos decías, somos 3, 4 y seguramente vamos a hacer más, así vamos a caminar las instituciones, si no es imposible. Que así yo lo celebro y bueno, mucha suerte, y nos queda ese power que puede ser también motivador para trabajar. Muchas gracias. Sí, lo compartimos ahí con Susana. Sí, tal cual. Sí. Tu power está subido, el power de ustedes desde anoche lo subió Sebastián porque nos encantó. Yo le mandé a decir a Carolina que la verdad me había fascinado porque totalmente, muy bueno. Un power muy creativo. Eso da cuenta también del recorrido que tienen las dos, no solo por el campo de la educación, sino de la cultura, que la felicito muchísimo. Porque la categoría y la imagen, creo que hay toda una cultura audiovisual que impacta y en el discurso uno como dice, bueno, es esa teoría, pero a la vez es praxis que ustedes van haciendo. Y realmente lo celebro. Muy trabajadora. Yo, bueno, a Ana no la conozco. Ana, tengo el placer de conocerte hoy personalmente, digamos, pero sí conozco a Carolina. Carolina es una colega valiosísima, muy formada, muy capaz. Además,
brillante, digamos, en su creatividad. Siempre lo ha sido y por eso yo valoro muchísimo su trabajo y calculo que si te ha elegido Ana es porque tu trabajo también ronda en lo creativo y muy valioso. Además es una colega con un compromiso social y político enorme, enorme, por eso digo, vuelvo a esto de público-privada no tiene, digamos, ni sentido discutirlo porque la colega viene de la universidad pública y trabaja en esta universidad privada que es una maravilla. Conozco esa universidad personalmente, tienen hasta la carrera de medicina, que es muy raro que una universidad privada la pueda sostener, con la calidad académica que ellas tienen. La verdad, bueno, las felicito. Para mí es un gusto, un orgullo que ustedes estén. Mándenle un beso muy grande a la doctora Katy, que bueno, es un encanto también, y bueno, sigan en ese camino de construcción, porque creo que es el camino adecuado. Como dice Jorgelina, el trabajo en grupo es altamente positivo, pero yo vuelvo a lo mismo, siempre vuelvo. Y vuelvo a marcar esto, y Carolina seguro vas a estar, y Ana de acuerdo conmigo, y creo que la mayoría. La educación es una práctica social, ¿sí? La educación es una práctica social. Las escuelas, las universidades son espacios interculturales y necesitan del acompañamiento, y más aún en este periodo de pandemia, de crisis global, de los estados. Necesitamos que los estados nos incluyan en sus agendas políticas para trabajar por una educación cada vez más inclusiva y más democratizadora. Era un poco lo que decía Karina, creo que por eso todos los que trabajamos, sea público o privado, en pos de esto es muy halagüeño, y creo que es un camino de construcción que tiene un horizonte muy amplio, ¿no? Este horizonte que decía Juan Carlos de la complejidad, y que le abrió, digamos, esta perspectiva para poder pensar en otra dimensión, ¿no? Y no en la dimensión con la que estábamos acostumbrados a trabajar, heredada del siglo XVII, ¿no? O sea, esta visión lineal, esta visión de que hay un progreso indefinido, y las chicas hoy demostraron muy bien que hay cortes, que el conocimiento se construye a saltos, y que siempre vemos una parcela de la realidad, y que todos somos constructores de otredad y somos constructores de realidades múltiples. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Susana, gracias. A ustedes, muchísimas gracias a todos los colegas que están hoy, docentes autoconvocados, maestrandos, doctorando, a los colegas de otros países, Juan Carlos, Wilson, Marisa, bueno, a los que, hola Marisa, que Marisa es una colega, Juan Carlos, de Brasil, también compañera de acá de la maestría. Sí, Marisa, ¿quieres saludar? Y ya vamos cerrando. Saluda. Bueno, nos estamos viendo el martes que viene. Un beso